Bueno, vamos a hablar un poco entonces sobre lo que es la experimento, el laboratorio experimental, y vamos a focalizar un poco, obviamente, sobre lo que vamos a hacer hoy, que van a ser mediciones de longitudes, mediciones de masa y mediciones de intervalos de tiempo. En general, cuando uno habla en general en física experimental, hay ciertos códigos, ciertas formas que tenemos que acostumbrarnos a escuchar. Por ejemplo, definiciones. Cuando yo, de hecho, en la primera parte estuve charlando con ustedes o cuando les conté ciertas cosas, hablé con algunos términos que por ahí no les eran tan habituales a ustedes. Bueno, esas cosas es necesario conocerlas un poco de antemano para saber que, teniendo en cuenta que nosotros vamos a tratar siempre de observar un fenómeno y tratar de cuantificarlo, bueno, vamos a hablar sobre algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta para nuestros diálogos principalmente. Primero, que es una magnitud física. Justamente la magnitud física, cuando yo ya las nombré, de hecho, les hablé de una magnitud física, es cualquier característica de un cuerpo, es cualquier fenómeno, es lo que nosotros vamos a en general estudiar en este cuatrimestre a lo largo, digamos, de las diferentes prácticas. Y MF lo van a encontrar escrito muchas veces. Hablo de esa magnitud física. Y cuando hablamos de una magnitud física, también lo que hablamos es de cómo medir una magnitud física. Para medir una magnitud física, lo que nosotros tenemos que hacer es comparar esa cantidad de magnitud física que queremos determinar con un patrón. Esto en general, nosotros decimos, bueno, pero es algo habitual, nosotros hacemos siempre eso cuando queremos medir algo. Bueno, justamente medir es comparar la cantidad de esa magnitud física que quiero determinar con un patrón. Cuando acá hay un ejemplo, queremos determinar el largo del objeto, utilizamos un patrón, en este caso es una regla, y lo que hacemos es determinarlo comparando justamente la longitud del objeto con ese patrón. Bueno, para poder hacer eso, fíjense, esto se viene haciendo desde hace un montón, no es necesario tener un instrumento determinado como la regla, nosotros muchas veces usamos, como puse el ejemplo acá, los dedos para comparar, porque bueno, desde hace años, siglos, etcétera, se utilizaban distintos patrones para poder determinar ciertas medidas. Entonces, lo importante es saber comparar. Profesora, Sí. una pregunta en la anterior. Sí. Supongo que o sea, no lo explicó a fondo porque es algo bastante intuitivo, pero por si acaso, o sea, ¿qué significaría exactamente cuantificar? Cuantificar, no está muy bien, me preguntes porque uno lo toma quizás da por sentado. Cuantificar es obtener el valor numérico de algo. Cuando uno dice, yo hago este experimento cuantitativamente, es otorgando o informando un valor numérico. Cuando digo, hago el experimento cualitativamente, significa que lo voy a hacer mostrando algo, pero no dando un valor numérico. ¿Sí? Eso es cuantificar. Cuantificar es dar Perfecto. el valor numérico de. Y justamente acá viene Ok. la definición del valor de la magnitud física, que es esa cantidad, la cantidad que nosotros obtenemos de la medición de esa magnitud física. El valor de la magnitud física va a ser numérica y va a tener unidades. ¿Y qué unidades vamos a ver? Nosotros vamos a utilizar las unidades que son las unidades convencionales en cualquier rama científica, que son las del Sistema Internacional, que es SI, que desde hace años que se viene actualizando. La última actualización fue hace poquito, hace 2 años, y es cuando hablamos de kilogramos, metros, segundos. Esas unidades son tomadas del Sistema Internacional, Sistema de Unidades Internacional. Está el link por si lo quieren chusmear. Después, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué consideraciones cuando vamos a hacer un experimento? Lógicamente, el método. El método es el procedimiento que nosotros vamos a llevar, justamente el que vamos a realizar para llevar a cabo la medición. Ese método está relacionado, lógicamente, con la magnitud física que queremos medir y, lógicamente, también con el patrón, con el sistema experimental que nosotros queremos generar para poder cuantificar esa magnitud física. Por ejemplo, porque algunos preguntarán, pero bueno, cuando yo mido la longitud de un objeto, ¿qué método estoy utilizando? Es difícil que uno piense en el método cuando lo hace automáticamente. Lo que
va a ser importante en el laboratorio 1 es que siempre les vamos a pedir que ustedes piensen y muchas veces al principio que escriban el método, aunque sea una pavada, aunque sea algo que sale automáticamente, el método que están utilizando para obtener el valor de esa magnitud física. Y repito el ejemplo del objeto. En el objeto yo dije que voy a medir la longitud de ese objeto en el caso anterior. Entonces mi magnitud física es la longitud de ese objeto, es esa característica en particular, y mi patrón era la regla. ¿Cuál era el método que yo iba a utilizar? ¿Qué me cuenta qué método podrían utilizar? ¿Qué método utilizan generalmente? Comparar y ver después en qué entre qué rayitas, que esas rayitas tienen un valor de la regla. Bueno, muy bien. Eso es parte de la metodología, porque viene alguien y te dice, voy a aprovechar mi única herramienta que tengo en casa, que es una regla, y voy a decir, perfecto, yo quiero medir la longitud de esto, la comparo. ¿Está bien? ¿Ese es mi método? Y la regla es más chica que lo que querés medir, ¿no? Bueno, hay un problema. Antes de saber si es más chica, es que la estoy comparando alejada, la regla del objeto. Alejada, O sea, Pero centrala no está ni primero. angulada. La bien. centro. O sea, habría que apoyar la regla en el celular y luego medir. Perfecto. Poné tu Nos sistema vamos de acercando al referencia. método. Yo la apoyé en el celular y medí. ¿Está bien medir el largo si la apoyo así? No, tenés que ubicar el 0. Muy bien. Bueno, fíjense que ya los corregí en todo momento. ¿Apoyo el 0 dónde? En el extremo de la longitud que quieras medir. Perfecto. Y me faltó solo una cosa. Yo apoyé sobre el celular la regla. Apoyo el 0 en el extremo que quiero medir. Si la apoyo así, ¿está bien? No, está al revés. Al revés, ¿qué Paralela, hace? digamos. El ángulo tiene que ser que igual estar al paralela. objeto. Perfecto. Fíjense, era más difícil de lo que uno intuitivamente piensa si tiene que escribir la metodología. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Tengo que tomar la regla, tengo que apoyarla en justamente la magnitud física que quiero medir, en ese largo. En forma paralela, tengo que apoyar el 0 de mi regla en el comienzo de la longitud que voy a medir para determinar en qué rayita termina. Fíjense que si lo escribiera, sería un párrafo para medir la longitud con una regla. Con lo cual, eso es parte del aprendizaje de laboratorio 1, que con algo que nos sale automáticamente o nos sale bien, nos es difícil expresarlo. Entonces, el método de medición es muy, muy importante que ustedes sepan expresarlo, porque va a ser la manera que le informen a otro la forma de medir y cómo el otro puede repetir su medición. Universalmente todos sabemos medir con una regla. Ahora, hay clases de experimentos en donde el otro no va a saber cómo hacer si ustedes no se lo expresan bien. Entonces, eso es el método, el procedimiento que lleve a cabo. Fíjense qué interesante, ¿no? Como uno, al tener algo en la cabeza, lo puede hacer, le sale perfecto, pero le cuesta contarlo. Entre todos igual, salió genial. Bueno, y la variable aleatoria, que la van a ver mucho en la bibliografía, nosotros hablamos de magnitud física, pero en realidad es una variable aleatoria, lo que representa es el resultado de todo eso, del conjunto de esa magnitud física y del procedimiento que usé para medirla. Entonces, todo ese conjunto, lo que me da no es un resultado. Yo no voy a obtener nunca más de ahora en más en laboratorio 1 el resultado de una magnitud física como un único número. Yo ya no voy a decir el largo de mi celular midió 25 centímetros, 25 centímetros menos, 15 centímetros. No. De ahora en más voy a tener que contemplar con qué posibilidad de resultado va a tener la longitud de ese celular. Y cuando uno me dice, pero ¿cómo? ¿Qué posibilidad? Bueno, la realidad es que hay un montón de factores que hacen que cierta medida no sea única. Nosotros en nuestros hogares cotidianamente, cuando nosotros decimos, ¿cuánto mide esta mesa para ver si nos sirve para apoyar lo que queramos? Decimos, bueno, mide aproximadamente tanto, o mide tanto, y siempre hablamos de un número. Bueno, en este caso es diferente, porque ese número que ustedes cuentan y hablan es un valor determinado de esa magnitud física en donde no está involucrado todo lo que es el proceso de medición. En este caso, en laboratorio 1 vamos a hablar de un conjunto. Ese conjunto
a partir de las diferentes medidas que nosotros hagamos sobre esa cierta magnitud física, vamos a encontrar el valor de esa magnitud que deseamos, ese valor de X, tal que va a estar dentro de un intervalo de posibilidades que esté acotado por un mínimo y un máximo. Ese intervalo de posibilidades en donde yo pueda encontrar justamente ese valor, en este caso de longitud del celular, va a estar dado por dos extremos. Esos dos extremos que van a armar ese conjunto de posibilidades, que vamos a llamar más adelante intervalo de confianza, va a tener que estar cuantificado por nosotros. A lo largo de las experiencias, lo que vamos a buscar, lo que nos va a interesar, es cuantificar cuál va a ser ese intervalo de posibilidades de nuestro resultado. Ya no va a ser, repito, un único número. Y ahora en más, yo voy a tener y voy a saber cómo reportarle a alguien el resultado de una magnitud física dentro de lo que es un rango intervalo de posibilidades, un intervalo de confianza. Y lo que van a ver es que ese va a ser el resultado justamente de ahora en más de una magnitud física medida en la O1, y que la forma de expresarlo puede ser como la de la ecuación más a la derecha, que es de un valor más menos otro valor con su unidad. Y hoy vamos a ver un comienzo de cómo descubrir esos dos valores. Es decir, hoy vamos a ver el comienzo de cómo descubrir la forma de reportar ciertas medidas a otra persona correctamente. Una consulta rápida. Sí. ¿Qué significa la barrita horizontal arriba de la X? Ahora les voy a contar. Ah, Y perfecto. claro, hasta ahora no hablé que es nada de ese símbolo. Todos los símbolos van a tener que estar definidos. Los símbolos no definidos me cortan y me dicen, ¿cómo es esto? Porque no está definido. Sí, lo puse a priori para decir que las incógnitas de hoy que vamos a empezar a ver van a ser esos dos símbolos. Por ahora no voy a, pero ya en poquito, menos de 5 minutos, ya les voy a contar. Bueno, dentro de lo que es el experimento, lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, si vamos avanzando, es que uno va a tener que definir el objeto, cómo voy a armar, qué pasos voy a seguir para armar mi experimento, para poder reportar eso que les expliqué recién. Bueno, definir el objeto o el fenómeno que voy a evaluar. Lo que voy a hacer es tratar de armar, diseñar el experimento que me va a llevar a la posibilidad de cuantificarlo, es decir, de obtener un valor de esa magnitud física. Elijo el método, porque si no, como vimos recién con la longitud, no voy a poder hacer nada. Cuando elijo el método, y fíjense que esto es lo más interesante que uno no suele hacer y que a lo largo de la investigación científica, todos los científicos tenemos que hacer, es cuando tengo el objeto, tengo el diseño y tengo el método, tengo que hacer pruebas. No tomo como que eso es definitivo, porque puede ser que esa metodología, bajo ese diseño para determinar la magnitud física, no sea la ideal, la correcta o la óptima para poder hacer la medida. A veces no me queda otra y la tengo que usar, y lo único que puedo discutir es que no fue una metodología correcta para obtener el resultado de mi magnitud física. Pero ¿de qué manera puedo corroborarlo? Empiezo a medir. Obviamente bajo la idea del concepto de que estoy haciendo las cosas bien, lo más correcto posible. Empiezo a medir y tomo algunas mediciones de esa magnitud física. Como si yo, bajo mi método de tomar la longitud del celular, empiezo a medir y tomo, bueno, 2 valores, 3 valores, y veo, observo lo que está sucediendo con ese fenómeno. En el caso de la longitud es menos digamos, es más fácil hacerlo. Pero en el caso, por ejemplo, de un péndulo, ¿qué pasa? Estoy viendo, tengo toda mi metodología, tengo todo, y si yo quiero medir justamente el periodo del péndulo en un plano y de pronto el péndulo me hace una cosa así, ya estoy viendo que esa metodología o ese diseño no está sirviendo para lo que quiero determinar. Entonces lo que hago es tomar algunas mediciones. Tomo algunas mediciones y bajo ciertos criterios que vamos a aprender a medida que pasa el laboratorio, que pasen las prácticas, vamos a ver si consideramos confiables esas mediciones. Si nos pasa que sí, pues ya seguimos para adelante y tomamos las mediciones que necesitemos. Si nos pasa que no, tratamos de corregir nuestro diseño experimental y nuestra metodología. Y a veces nos pasa que tratamos de cambiar también el instrumental. Entonces, siempre lo ideal es probar antes de seguir midiendo. No se manden a medir porque sí. Eso es fundamental. Eso
repito, nos pasa en los laboratorios, científicamente es fundamental entender si algo está funcionando bien, mal, más o menos. Cuando corrijo, cambio el método y veo que es lo mejor que puedo hacer, sobre todo estando desde casa, lo que hago es tomar las mediciones. Cuando tomo las mediciones, tengo que mirarlas, analizarlas. Cuando las cuantifiqué, es decir, cuando encontré los valores de esas mediciones, veo cuál es el comportamiento, discuto con todos mis compañeros, qué les dio a ellos, qué les parece, etcétera. Veo los criterios que tenemos para poder ver si alguno de los experimentos salió mejor que otro, o puede servir más para representar el fenómeno que queremos ver, y luego informo, hago el informe. Son los pasos a seguir en el experimento. Fíjense que me detuve solo en el medio mucho, en tratar de ver que el método y el diseño esté bien en el sentido de lo mejor posible para obtener algo repetitivo, algo confiable, algo que esté dentro del fenómeno que quiero evaluar. Por ejemplo, que fue el caso que hablamos recién, me tengo que fijar bien si quiero, por ejemplo, en este caso, medir la longitud entre las dos líneas amarillas, bueno, de tener el objeto, que sería esta mesa que está marcada justamente, tener el observador, en general es uno, el que hace la medición, tener el instrumento y, bueno, generar el método. Y en este caso, fíjense, bueno, y obviamente después colocar las unidades, pero fíjense en este caso, es medio controvertido, porque si yo amplío, lo que veo es que la regla, y si, digamos, se amplió la zona de la marca amarilla, la verdad es que la marca amarilla es súper ancha. Entonces, para ver la distancia que hay entre las dos marcas amarillas, necesito tomar un criterio. Ese criterio justamente es parte del método. Mi método va a consistir en contar cuál fue el criterio que tomé para medir la distancia entre esas dos rayas. Por ejemplo, tomo los dos extremos, el extremo, justamente los dos extremos de cada una de las barras amarillas, entonces mido de extremo a extremo, mido de interno a interno, mido de medio a medio, ¿cuál va a ser la distancia de esas rayas? También va a depender para qué me sirve. Bueno, hay ciertas cosas que nosotros vamos a ver justamente en estas clases. Y lo vamos a ver un poco también en este caso. Repito la figura, la longitud de este objeto, la regla, el observador, y dicen, bueno, este es el caso más sencillo de medir. Voy a ampliar esa zona y la pregunta es, ¿cuánto mide el largo de este objeto? Entonces uno dice, mirando esta zona ampliada, bueno, está más o menos entre 2,4 y 2,5 centímetros. Es sencillo, digamos, uno esto lo vio cotidianamente. Entonces, en general, ¿cómo le dice a alguien cuánto mide el objeto? Y aproximadamente 2,4, más o menos 2,5. Es la forma que nosotros hablamos con la gente, que nosotros justamente le contamos cuánto mide algo, por ejemplo. Ahora bien, si yo quisiese ser un poco más exigente y les preguntara, pero mide 4,4, 4,5, ¿qué es más parecido a... Y 4,45. Uno puede variar, pero siempre varía en lo que es el intervalo entre 2,4 y 2,5, si uno está viendo esto. Ahora bien, tengo este objeto, tengo esta longitud, le digo a alguien, bueno, mide alrededor de 2,4. Vamos a hacer lo que hacemos cotidianamente. Entonces quiero comprar una caja para guardar este objeto. Entonces le digo al vendedor, tengo un objeto que mide más o menos 2,4, por teléfono se lo digo, porque ahora no puedo salir a la calle, no me puedo contactar, o sea, no puedo llevar el objeto y probarlo. ¿Tiene una caja lo más chica posible donde me entre este objeto? ¿Y cuánto me dijiste que era? 2,4 centímetros. Digo, bueno, entonces el vendedor dice, sí, perfecto, tengo una que es de alrededor de 2,5 centímetros. ¿Ustedes creen que va a entrar la caja o no va a entrar? El objeto esto en la caja, digamos. Y no. No, ya de una. Si yo les dije 2,4 el objeto, la longitud del objeto y la caja 2,5, ¿entra o no entra? No, se tendría que haber dejado un margen de... Tendría que haber, o sea, nosotros realmente tenemos capacidad de, ciertamente, de dudar y decir, va a entrar justo si mide 2,4 y la caja 2,5. Bueno, justamente lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es que nada mide un número. Entonces, cuando uno dice esto mide 2,4 y la otra persona dice, perfecto, yo tengo una caja de 2,5, en realidad lo que no sabemos es si está pasando esto.
este objeto está entre 2,4 y 2,5. ¿Y qué puede pasar con la caja? Y puede pasar justamente esto, que la caja mida entre 2,4 y 2,5. Y que el empleado o el vendedor haya dicho, esto mide aproximadamente 2,5, porque es verdad. Que el objeto mide aproximadamente 2,4, sí, es verdad. Lo que pasa es que acá hay un problema, que es que nosotros hablamos con aproximados, cuando en realidad en física experimental lo que vamos a tener que hablar es con valores de probabilidades. Y para eso lo que tenemos que estudiar un poco es que hay un montón de factores, no solo esto, que hace que nuestro valor no sea único, como les dije antes, y que nuestro valor esté dentro de un conjunto de posibilidades, un rango de posibilidades, lo que es un intervalo de confianza, tal que no me pase eso de sufrir y que algo entre justito. Una mesa de 1 metro entra en una puerta de 1 metro y depende de ese aproximado, ¿no? El problema es cuando creo que sí, porque hay una diferencia de 1 centímetro y en realidad fueron aproximados. Entonces lo que vamos a ver, y ya vamos a empezar esta clase, es ver, bueno, cómo determinamos ese intervalo de confianza, cómo podemos encontrar un resultado que sea más confiable para la otra persona. Para eso lo que vemos es que justamente el resultado depende de múltiples causas, entre ellas, como les mostré recién, criterios, observaciones, instrumentos, y que eso nos va a llevar a algo que llamamos incertidumbre. Y que esa incertidumbre la podemos cuantificar para poder decir que nuestro valor de magnitud física se encuentra en un intervalo de confianza, limitado justamente por lo que va a ser un valor más representativo, que vamos a ver ahora, que es ese X rayita arriba, y una incerteza. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a encontrar nuestro resultado de una magnitud física? ¿Y cómo va a ser la forma de expresarlo? Bueno, nuestra magnitud física ya sabemos que va a estar dentro de un intervalo de confianza, que va a estar determinado por ese X rayita, que va a ser nuestro valor más representativo, y hasta ahora son definiciones, y dicen, pero sigo sin entender cómo lo calculo, ya vamos a llegar, y limitado por una incerteza, que se llama incerteza absoluta. Esa incerteza absoluta lo que va a determinar justamente es el mínimo y el máximo posible de nuestro conjunto, de nuestro intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza lo que va a decir es que justamente aunque repita, disculpen que repito siempre, pero es para que nos quede bien guardado, que nuestra magnitud física va a encontrarse con una cierta probabilidad dentro del conjunto de valor representativo menos error absoluto, valor representativo más error absoluto. Incerteza, error, en este caso va a ser lo mismo. Y cuando hablo de error, no estoy hablando de equivocación. Es muy importante que crean que error no es que nos equivocamos. Error es una incerteza causada por múltiples factores del experimento. También podemos equivocarnos, obviamente, pero eso también lo podemos corregir. Entonces, la expresión de nuestro resultado va a ser X igual al valor más representativo más menos la incerteza absoluta con su unidad. Y fíjense que siempre el valor más representativo va a tener la misma unidad que la incerteza absoluta. Entonces, esto es el resultado de nuestra magnitud física. De ahora en más no es un solo número. Lo que tenemos que saber es cómo calculamos el valor más representativo, que muchas veces lo van a encontrar como X sub 0 en la literatura, y cómo calculamos la incerteza absoluta o error absoluto. Para eso, en esta primera clase vamos a hablar de lo que es más sencillo, y a medida que pase el curso vamos a ir incrementando la información, pero nunca nos tenemos que olvidar de las clases anteriores, porque la clase del laboratorio 1 es suma y no reemplaza. Eso es muy importante que lo sepan. Entonces vamos a comenzar un poco por estas ideas, y en base a los ejemplos que vimos recién. Para poder determinar el valor más representativo y la incerteza, primero tenemos que diferenciar que va a haber dos clases de mediciones que vamos a ver a lo largo del trimestre. Van a ser mediciones directas o mediciones indirectas. ¿Cuándo considero que una medición es directa? Bueno, es la medición más sencilla. La medición directa es la que nosotros podemos observar el resultado de la magnitud física en el instrumento que utilizamos de medición. Por ejemplo, en un cronómetro. Si queremos medir cuánto tarda una persona en caminar una cuadra,
prendemos el cronómetro, lo apagamos, y lo que dice la lectura de ese cronómetro, sabemos que es un dato de nuestra magnitud física. Es una medida directa porque el valor lo refleja el instrumento de medición, como una regla. Perdón, Sí, ¿puedo interrumpir? Ahí me surge una duda con el tema de incerteza, porque eso dependería del reflejo de la persona que está con el cronómetro. bueno, por eso ahora vamos con todas las fuentes de incerteza. Hay un montón de fuentes de incerteza. Sí, sí. Hasta ahora no dije ninguna fuente de incerteza. Digamos, insinué la posibilidad de la incerteza instrumental, justamente, que es lo que estuvimos viendo. Pero hay múltiples causas para generar esa incerteza, que es lo mismo que la incertidumbre. ¿Sí? Ya los vamos a ver. Entre esas es, lógicamente, el observador. El observador puede presentar incertezas. No significa errores, repito, es una incerteza que viene de la mano con el que mide, ¿sí? Y a veces se puede corregir, otras veces. Bueno, Perdón, profe. sí. ¿Y cuándo pondrías el límite? Porque así como te pasa con los centímetros, te pasa con el tiempo, que siempre tenés una unidad menor. Entonces, ¿cuándo es que se frena esa medición indirecta y directa? ¿Cómo es eso de la unidad menor? ¿A qué te referís? Y porque si vos estás midiendo un proceso que tal vez en vez de ser de minutos o de un periodo de tiempo más largo, querés medir, por ejemplo, un péndulo en un tiempo muy cortito, ahí el segundo no, tal vez te dura 0,7 segundos y no Bueno, te es útil. ahí tenemos un problema con el instrumento. Si el instrumento mide por segundos nada más, lo más pequeño que puede medir es un segundo, tenemos un problema con el instrumental y no sirve el instrumento para esa determinada medición. Vamos a ver todo eso en esta clase, ¿eh? Se me están adelantando con las preguntas, está perfecto. Cuando lo vaya a contar se van a dar cuenta, y la verdad es que también con lo experimental se van a dar cuenta de por ahí más errores todavía los que están preguntando, que esos en general son los que podemos solucionar más ahora en clase, y después van a surgir dudas peores todavía. Pero todavía no hablé de los errores, de las incertezas posibles y de cómo poder cuantificarlas. Eso que me contás es de un problema instrumental, y también vamos a tener que tenerlas en cuenta en nuestra experiencia. Justamente nuestra experiencia, que parte de la idea de ver cuál es el modelo experimental que haga, es decir, el armado del experimento, va a tener que tener en cuenta el instrumental que yo use. Si yo para medir el largo del celular usaba una cinta que estaba dividida en metros, fíjense la grosería, ¿no? Que no se venden, pero una cinta que tenía una raya, al metro otra raya, no me servía tampoco, porque está dentro ese valor de lo que es la mínima división de escala del instrumento. Pero lo vamos a ver. No me quiero adelantar para no mezclar y seguir un poco con esto. Bueno, entonces, para entender bien lo que es una medición directa, simplemente el hecho de poder detectar en el instrumento el resultado del dato que estoy midiendo. A diferencia de la medición indirecta, que para la medición indirecta necesito en el medio utilizar alguna fórmula matemática, alguna ley física para poder obtener el valor de la magnitud física que deseo. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo. Fíjense que si no tengo un velocímetro, si tuviese un velocímetro, la velocidad del cuerpo la puedo medir directamente y listo. El método es directo. Ahora, si no tengo un velocímetro, necesito un método indirecto para medirlo, porque lo único que puedo medir es, si yo conozco la ley física de lo que es la relación entre la velocidad del tiempo y la posición, puedo medir el tiempo con un cronómetro, la posición con algún elemento, y después hacer una cuenta matemática y llegar en forma indirecta al valor de la velocidad. Lo mismo pasa con la medición de superficies, por ejemplo, o volúmenes. De hecho, en el laboratorio 1 vamos a ver mediciones indirectas dentro de un par de clases, cuando terminemos de ver todo lo complejo que es el tema de las incertidumbres en mediciones directas. Hoy nos vamos a enfocar... Sí. Por ejemplo, el medidor de un auto, de la velocidad que hace. ¿Eso es un indirecto o directo? No, eso es directo, porque vos, a partir del velocímetro del auto, vos podés ver la velocidad que estás teniendo. Es directo. Claro, pero o sea, el velocímetro consigue la velocidad mediante una ecuación matemática, bueno, no sé, los más modernos, pero, supongo. Claro. Todo instrumento en general que vos puedas tener, por ejemplo, un instrumento que mide frecuencias, calcula a partir de ciertos otros parámetros el resultado que te está mostrando. Ahora, la medición para vos es directa, porque vos no tenés idea ni conocimiento, bueno, podés leer el manual, obviamente, pero vos lo que obtenés es
tu resultado justamente a partir de ese instrumento, con lo cual vos no necesitas hacer ninguna cuenta intermedia, ya la hizo justamente el instrumento. Te puede pasar también que vos tengas un valor dado tabulado. Bueno, para vos eso es una medición directa en realidad, porque vos tenés el dato tabulado, vos no tenés que llegar a una cuenta. Entonces, ¿cómo lo manejás? La diferencia de estos dos métodos es cómo vos vas a manipular la data, cómo lo vas a manejar y qué operaciones vas a hacer a partir de la data. Si esa data es directa, vas a utilizar una herramienta. Si es indirecta, vas a utilizar otra herramienta, que la vamos a ver más adelante. Entonces, en la clase de hoy, todas las medidas van a ser directas. Y en la clase que viene también. Así utilizamos todas estas herramientas. Por eso quería diferenciar, antes de explicarles cuáles van a ser las herramientas para obtener el valor más representativo y la incerteza, a partir de discriminar que estamos en mediciones directas. Entonces, bueno, a partir de mediciones directas, nosotros contemplamos y llamamos al valor más representativo justamente el valor, si mido una vez, el detectado por el instrumento. Es decir, que el valor más representativo, llamado X rayita, como dijimos recién, o bien a veces en la literatura X0, porque muchas veces se los da ese nombre cuando mide una vez una magnitud física, es el valor leído en el instrumento. En este caso, pues un ejemplo de un cronómetro, el X barrita o valor más representativo sería 13,16. Ahí está confundido porque puse segundos, y en realidad los sí, son 13,16 segundos, perfecto. Por la coma, la había leído mal. Bueno, en el caso de medir más de una vez, que esto es lo más típico que les va a pasar, el valor más representativo se va a determinar a partir del promedio de todas las mediciones que ustedes toman. El valor promedio, y por eso es la rayita, porque en matemática, en física, van a encontrar muchas veces en la literatura X rayita como valor medio. Es el promedio, si tomo n veces las medidas que quiero determinar, de la misma magnitud, lo que hago es el promedio sumando todos los valores y dividiendo por esa cantidad de n. Lo que ustedes llaman convencionalmente justamente el promedio. Entonces yo midiera 2, 3 veces, hago el promedio y divido sobre esas 2 o 3 veces. Esto es lo más sencillo. O sea, el valor representativo es lo más sencillo a calcular, a tomar. Lo más complicado... Profe, sí. ¿me darías un ejemplo de eso último? O sea, suponete veo el cronómetro, ¿para qué necesitarías medir n veces ese tiempo? O sea, en otro ejemplo. Sí, cuando uno hace una experiencia, en general, uno tiene que medir más de una vez para ver si lo que está midiendo es confiable. Si yo mido con un cronómetro la velocidad de una persona en caminar una cuadra, es difícil que yo repita exactamente el mismo experimento, porque la persona se pudo haber cansado, porque pudieron haber surgido un montón de circunstancias. Ahora, si yo mido el período de un péndulo que siempre mantengo bajo las mismas condiciones, ese período tendría que ser constante, bajo una cierta longitud fija. Entonces, yo podría repetir el experimento y podría tomar, en vez de un valor que es poco confiable, porque una vez el período pudo haber no estado exactamente en un plano, etcétera, lo que puedo hacer es probar mi experimento y medir más de una vez, que es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, nosotros no confiamos a una medida, le confiamos a más de una medida. Hay ciertas cosas que no, porque a veces uno dice, ¿para qué voy a medir más de una vez la longitud de un objeto si siempre la voy a encontrar dentro de la medición de la mínima división de un objeto? Bueno, si sucede eso, es fácil, yo mido la segunda vez y si veo que me da lo mismo, dejo de medir. Ahora, si uno mide con un cronómetro algo, que es justamente lo que ponemos para medir en esta práctica, que es los pulsos de un micrónomo, lo que va a pasar es que ustedes se van a dar cuenta que si miden una vez dicen, bueno, ¿para qué voy a medir otra si me va a dar lo mismo? Bueno, si el cronómetro es muy preciso, es decir, si el cronómetro tiene una mínima división chiquita de escala, puede ser que no les dé lo mismo, aunque tenga que ser algo constante. Entonces, ¿para qué quiero usar esta fórmula de medir n veces? ¿Para qué voy a medir n veces? Para que mi valor más representativo sea de verdad representativo y no sea un único dato. Entonces, lo que nosotros intentamos en el laboratorio es que ustedes traten de reportar el valor más representativo posible, un valor confiable. Y para eso nunca uno se puede quedar con una medición. Salvo que lo que les dije antes es que uno mida y diga, bueno, siempre me da dentro de esta mínima división de escala de instrumento. Entonces, salvo que tenga un instrumento más fino, que a veces ni necesito, me quedo con eso. Pero si no, para eso voy a medir esas n veces. Para reportar un valor representativo
de verdad de mi experimento. ¿Mm? Gracias. Por nada. Bueno, y empezamos un poco con las incertidumbres, con las incertezas. Acuérdense, cuando hablo de incertidumbres, incertezas, error, estoy hablando de lo mismo. Estas incertezas, todas las incertezas que a uno se le puede ocurrir en la cabeza, vamos, hoy en día, como recién uno de ustedes habló sobre el observador, van a estar contempladas justamente en mi experimento. Algunas incertezas se pueden cuantificar y otras no, realmente. O la podemos cuantificar, pero no bajo un criterio propio. A veces las podemos mejorar porque sabemos que existen y que están haciendo que nuestro resultado sea menos confiable. Pero de alguna manera hay ciertas incertezas que vamos a cuantificar en este laboratorio para poder tomar un criterio y no hacer algo que sea al tuntum de cada uno. Esas cuantificaciones, esas incertezas que vamos a cuantificar, son incertezas que se cuantifican acá, en física, en química, etc. En cualquier materia científica que ustedes puedan llevar a cabo o en cualquier laboratorio que ustedes puedan hacer una experiencia. Son como las incertezas más convencionales. Lógicamente, la primera incerteza que vamos a ver y vamos a poder cuantificar es la incerteza proveniente del instrumento. En realidad, cuando uno habla de incertezas, repito, no estoy hablando de un error. No es que el instrumento está mal hecho, tiene un error, problema. No, está hecho así. El problema, en realidad, es que para nuestro resultado, lo que nosotros tenemos que contemplar es que ese instrumento está hecho así, justamente. Entonces hay una incerteza instrumental que vamos a llamar sigma up, que es la sigma de apreciación o error de apreciación, lo van a ver en la literatura. Tiene que ver un poco con la mínima división de escala del instrumento, pero más que nada con la mínima división de que nosotros podemos resolver del instrumento. ¿Y qué significa eso? Uno dice, pero yo puedo resolver lo que... ¿Qué significa resolver? ¿Es lo que puedo observar del instrumento? Bueno, yo puedo resolver o puedo observar lo que me está mostrando el instrumento. Si ese instrumento va de 4 en 5, 1, 2, 3, hay rayitas cada una unidad, yo puedo ver perfectamente esas dos rayitas. Bueno, hay instrumentos, por ejemplo, cuando uno ve en un microscopio, que hay una escala, hay escalas que son muy finas, y a veces lo que uno quiere observar no está tan bien definido y puedo no observar exactamente, no resolver bien en dónde se encuentra el límite del objeto en base a esa mínima división de escala del instrumento. No va a ser el caso en general nuestro acá, porque vamos a usar instrumentos en donde uno va a poder ver y resolver bien perfectamente la mínima división del instrumento. Pero bueno, puede existir, les puede pasar en Labo 2, por ejemplo, con los haces de luz, quizás. Bueno, en este caso, para limitar un poco la idea de lo que es el error de apreciación, el error que viene de la mano con el instrumento, esta incerteza, primera incerteza, es el error de apreciación y lo podemos definir como, fíjense, si tengo este objeto entre la rayita 4 y la rayita 5, yo puedo definir que hay un intervalo donde se va a encontrar con cierta probabilidad este objeto, que va a ser entre 4 y 5. Entonces, puedo por criterio determinar que la incertidumbre instrumental sea x2 menos x1. Entonces, esto es una unidad. A veces van a encontrar en la literatura, y también lo pueden tomar, es que muchas veces la incertidumbre instrumental, el error de apreciación, lo van a tomar como la mínima división de la escala dividido 2. A veces uno dice, bueno, yo puedo ver que mi objeto en realidad en la regla estaba más o menos en el medio, o sea, estaba entre dos intervalos de rayitas. Bueno, tomo el sigma de apreciación como x2 menos x1 sobre 2. No importa, está bien también como criterio. Este va a ser un criterio más universal para nosotros, ¿sí? Para el laboratorio, pero no está mal tampoco si quieren utilizar otro criterio. Lo importante es siempre contar el criterio que están utilizando. Por ejemplo, justamente... sí, perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí, acá viene justo el ejemplo de esto. Sí, decime. ¿Podrás volver a la diapositiva anterior? Sí, claro. Sí, ahí vos decís que podés poner, por ejemplo, 4,5 más menos 0,05. Digo que hay una posibilidad, si yo tomo en cuenta el sigma de apreciación como x2 menos x1, lo que estoy diciendo acá en realidad que tendría que decir 4 más menos 1, por ejemplo, o 5 más menos 1.
o 4,5 más menos 1. ¿Por qué? Porque fíjate que la resta de esto es una unidad. Es como si yo supongamos que estos son milímetros, vamos a hacerlo con unidades, así es más fácil. Si está en milímetros, yo podría decir que es 4 milímetros más menos 1 o 5 milímetros más menos 1. Hay un ejemplo, yo lo que subí lo subí con un ejemplo. Entonces ustedes justamente dirán, pero para eso uso la mínima división de escala dividido 2, porque lo más lógico de pensar cuando miro esto es 4,5 más menos 0,5. Eso es lo que la mayoría estaría pensando en este momento, seguro. Claro, Bueno, pero tu mínima resolución es 1, digamos. la mínima resolución es 1, exactamente. Pero también podría decir, si yo estoy observando siempre esto, que está entre 4 y 5. No está mal decir eso. ¿Cuál es el problema? El problema es pensarlo al revés. Yo acá les estoy poniendo todas imágenes, entonces uno puede ver todo esto como imágenes. Pero si yo lo pienso al revés y alguien me dice que mi objeto mide, en vez de decir 4,5, que mide alrededor de 4, yo no sabría si el objeto termina acá en 4,5 o termina en 3,5. ¿Por qué? Porque esa persona pudo haber visto que terminaba antes del 4, supongamos que mi objeto llega hasta un poquito antes del 4. ¿Cuánto diría que mide? Y alrededor de 4. Pero midió un poquito menos. Ese poquito menos va a estar contemplado por el 0,5. Pero si dice alrededor de 4 y justo está en el medio, y no sé cuán medio porque no tengo la precisión justamente del instrumento, es más fácil, me lavo un poquito más las manos, si yo digo y tomo como mínima división la unidad de mi instrumento. En la regla, todos podemos ser, digamos, de alguna manera, decir, bueno, lo puedo manejar y puedo tomar como mínima división de escala dividido 2, pero miren este ejemplo que les voy a dar ahora, para confirmar que a veces es mejor tomar como criterio general una cosa y después evaluar cada caso. Fíjense en el cronómetro. Vamos a ver el segundo cronómetro, 3 minutos 14 segundos. Entonces uno dice, ¿con qué incerteza se está midiendo este valor? Uno no lo midió, uno ve esto. ¿Con qué incerteza se está midiendo? ¿Qué número debería estar? Claro, en realidad uno no sabe con qué incerteza, pero lo que sí sabe es que el equipo cuando determinó este valor, lo que hizo fue en algún momento cortar. Cortó en ese tiempo. Estaba en 3 minutos 13 segundos y apareció en 3 minutos 14 segundos. Lo que pasó en el medio no lo sé. Yo no sé si cortó justo cuando llegó al 14 o está en 14 desde hace un rato y en cualquier momento corta 15. Porque acá no puedo visualizar como en la regla si está más en el medio o menos en el medio. Y yo no sé el criterio que usa el equipo, si es que redondea o corta el número. Esto pudo haber sido 3 minutos 14 y acá pudo haber un 9, por ejemplo. Es más cercano al 15, pero yo veo el 14. Si uso la unidad como mínima división de escala, me estoy salvando de ese problema. Fíjense qué finos que estamos, a lo que estamos llegando, ¿no? Pero entonces el criterio de mínima división de escala me salva en otros instrumentos que no sea la regla. Me salva en cualquier instrumento que termine en un cierto número y que yo no pueda ver qué le está pasando más allá de lo que llamamos la resolución del número, o lo que vamos a llamar, perdón, del instrumento, lo que vamos a llamar la precisión del instrumento. ¿Sí? Por eso es que me conviene utilizar la unidad. Si yo estoy evaluando un caso particular como el de la regla, puedo decidir y tomar como criterio dividir a la unidad en 2. Muchas veces me va a pasar, por ejemplo, si tengo un tubo graduado y yo veo que la rayita del agua está en el medio de mi graduación. Es como la regla. Puedo tomar un criterio diferente. Ahora, con equipos como este, en donde a mí me reportan un número, yo no sé qué le está pasando y qué criterio tomó el equipo para reportarme este valor. Entonces tomo como unidad y como incerteza de apreciación, como incerteza de instrumental, a la mínima división de escala, que vamos a llamar la resolución de este instrumento, porque está asociada a la resolución, salvo que tenga otros problemas en el medio, y que también vamos a llamar como la precisión del instrumento. Entonces, si uno mira, por ejemplo, estos instrumentos que determinan longitud, y yo pregunto, recién alguien me dijo que la regla tiene una precisión de 1 milímetro. Perfecto. ¿Hay alguna diferencia en la regla y la cinta métrica? La longitud. Perfecto. Lo que se llama el rango de la medida del instrumento, el rango del instrumento. No hay diferencias en precisión, porque ¿cuál es la precisión de la cinta métrica?
1 milímetro también. 1 milímetro también, perfecto. Es decir, que estos dos instrumentos van a tener la misma precisión, pero se van a diferenciar en el rango. ¿Y qué es el rango? Porque yo dije el rango y no lo definí. Bueno, el rango tiene que ver justamente con la longitud de posible medida, y en realidad se define como el valor mínimo, la rayita más pequeña del instrumento, hasta la rayita máxima. Es decir, por ejemplo, en mi regla, que mide hasta 15 centímetros, el rango de esta regla va de 0 a 15 centímetros. Entonces el rango va desde el mínimo hasta el máximo posible de medición del instrumento, y con sus unidades. En general uno habla del rango cuando quiere diferenciar mediciones directas de mediciones indirectas. Bueno, utilicé un instrumento cuyo rango es tal, entonces pude usarlo como medición directa. Son cosas que uno puede seguir hablando, pero a estos fines lo que importa es qué significa. Por ahora no es que lo vamos a reportar ni nada, pero la diferencia de los dos instrumentos es el rango, no la precisión. Lo que van a ver, que es algo que... ¿alguno tiene algún calibre o micrómetro en su casa? Yo tengo un calibre. Bien, hay alguien que tiene un calibre, buenísimo. En general siempre hay uno que tiene un calibre. Y bueno, el calibre... Pasa que fui a un bazar que lo vendían re barato y dije, matanga. Un golazo, compraste un calibre. Está bueno. El calibre lo que tiene es que es un instrumento mucho más preciso que la regla. ¿Y qué significa que es más preciso? Que tiene una mínima división de escala más chiquita. Si la regla mide el milímetro, el calibre puede tener 0,1 milímetros, 0,2 milímetros o 0,05 milímetros como mínima división de escala. Nosotros no los vamos a ver acá, salvo ahora en la primera práctica, quien tiene un calibre lo va a tratar de usar si sabe usarlo. Sí dejamos un link para que ustedes conozcan lo que es un calibre y conozcan lo que es un micrómetro. Y cómo si en alguna situación de sus vidas o en alguna materia de laboratorio próximo tienen que usar, sepan cómo se usa. ¿Sí? Pero no lo vamos a explicar ahora en clase. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre precisión y resolución? No, la precisión es justamente la resolución del instrumento, no es la diferencia, digamos. Es exactamente lo mismo. O sea, estas palabras... Como dice asociado, Sí. dice asociada con la... Sí, dice asociado. Asociado es un término que es verdad que puede significar que no es exactamente lo mismo. No, está mal la palabra. La verdad es una palabra que puede hacer que uno no lo crea como igual. Sí, está mal, la voy a corregir. Perfecto. No, la precisión es la resolución y es la mínima división, ¿sí? Lo que uno dice como que no es exactamente igual, que puede serlo, es el sigma de apreciación. En este caso sí, son los ejemplos que son. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, esto es uno de los errores que tenemos, fíjense, vamos a tener 1000 millones de errores, pero esto lo podemos cuantificar. Entonces, más preciso, el instrumento más preciso va a ser el que tiene menor valor de mínima división de escala, o sea, mínima división de escala más pequeña. Ese va a ser el instrumento más preciso. Muchas veces los instrumentos, que no va a ser justamente los de esta clase, pero los instrumentos pueden estar mal calibrados. ¿Qué pasa si un instrumento está mal calibrado? Yo tengo un error ahí, tengo una incerteza. Esa incerteza muchas veces se puede corregir a partir del uso del manual del instrumento. Fíjense que hablamos de reglas. Bueno, en las reglas son como el peor ejemplo, justamente lo que vamos a ver hoy, pero bueno. La regla puede estar mal calibrada, la regla puede tener defectos entre las distancias entre rayitas, y en realidad lo que estoy usando como patrón no es un patrón tan bueno para mi experimento. Hay reglas mejores, reglas peores. El tema es que yo no tengo un manual de regla que me diga, miren, disculpe, pero esta regla está mal calibrada y la diferencia con un patrón bien bueno es de tanto. No. Entonces yo desconozco, en este caso, cuál puede ser la incerteza de calibración. Por eso es que nosotros acá no la podemos cuantificar. Muchas veces eso lo van a encontrar en la literatura como error de exactitud, y tiene que ver con la calibración justamente del instrumento. Hay instrumentos, por ejemplo, los testers, los multímetros, los que miden corrientes, miden voltaje, que van a ver en el Labo 3. Esos instrumentos vienen con un manual y les dice exactamente cuál es la incerteza de calibración. Entonces la pueden utilizar, pueden manejar un poco mejor y pueden utilizarlo. También hay errores de calibración que vienen dados en los instrumentos que son sensores, y uno mismo los puede calibrar. Si tengo un sensor de fuerzas, por ejemplo, yo puedo calibrarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar la fuerza
puedo tener 2 puntos, tomar 2 puntos a partir de 2 masas conocidas, la peso 2 masas diferentes, las cuelgo del sensor, por ejemplo, y lo puedo calibrar. Entonces, yo puedo calibrar teniendo el patrón en base a la masa en una balanza. Bueno, ciertamente nosotros no vamos a calibrar instrumentos, o sea que vamos a considerar y a esperar que nuestros instrumentos estén lo mejor calibrados posibles. A partir de los resultados finales, por ahí podemos discutir también si hubo algún problema quizás de calibración que nosotros desconocemos, pero no lo vamos a poder cuantificar actualmente. Después también hay incertezas que tienen que ver con el método, que tampoco lo estamos cuantificando, pero es, ¿qué pasa si yo no estoy apoyando exactamente en forma paralela mi regla al largo del celular? Y sin querer la puse un poquito más para arriba, más para abajo, o es difícil porque está un poco irregular el objeto. Entonces hay incertezas que vienen de la mano del método, de la definición del objeto, pero eso no lo vamos a cuantificar. Eso lo vamos a tener en cuenta justamente cuando empecemos a repetir el experimento y cuando veamos que todo eso está dentro del error instrumental. Si ya la incerteza instrumental me abarca todos esos otros líos que tengo, bueno, por lo menos me salvo de no tener un lío más. Lo que vamos a cuantificar, sí, es una nueva incerteza fuera de lo que es la incerteza instrumental, que viene de la mano con incertezas aleatorias que se pueden producir al azar por cuestiones desconocidas o que tienen que ver exactamente por lo que está sucediendo naturalmente, y que muchas veces pasa cuando uno tiene un instrumento que es muy preciso. Recuerden, precisión, mínima división de escala, un instrumento que tiene una mínima división de escala muy pequeña. Por ejemplo, esos cronómetros que recién puse, que son de la centésima de segundos. Cuando uno tiene un instrumento así, si uno quiere medir algo periódico, por ejemplo, quiero medir el periodo del péndulo, debería ser constante, pero lo mido varias veces y me empieza a dar diferente. Claro, lógico, estoy teniendo un instrumento súper preciso para medir algo que mi sistema, bueno, es lo mejor posible, pero tampoco es una cosa ideal. Y me va a dar distinto. Es natural que me dé distinto. Puedo tener problemas que puedo mejorar en cuanto a la medición, el método, el diseño, todo. Pero hay errores que son intrínsecos y tiene que ver con los factores de todo mi ensayo. Esos errores también los podemos cuantificar. Para poder cuantificar esos errores, lo que tenemos que saber es que sí o sí vamos a tener que medir más de una vez. Justamente, en el caso de la pregunta anterior, y por eso quería llegar un poco a esto, es que, ¿por qué voy a tener que medir n veces? Y bueno, la realidad es que siempre voy a querer medir más de una vez para probar la confiabilidad de mi medición. Si yo mido más de una vez y todo me da dentro del error instrumental, de ese milímetro, por ejemplo, esa longitud, ya está. Me salvé la vida. Ahora, si yo mido más de una vez algún fenómeno físico que sé que, bajo las condiciones obviamente de repetitividad, que esté todo igual, que siempre haga el mismo ensayo, no vaya a cambiar nada, que me da fuera de lo que es la mínima división de escala de mi instrumento, y voy a tener que seguir midiendo. ¿Por qué voy a tener que seguir midiendo? Porque voy a tener que dar un resultado que sea lo más confiable posible frente a muchas posibilidades, muchos resultados que haya encontrado, muchos datos de esa magnitud física. Y a partir de ahí, sacar el valor más representativo como el promedio de esos datos y ver, bueno, cuál va a ser mi incerteza. En el caso anterior, de que todo esté dentro del intervalo de la mínima división de escala del instrumento, voy a contar con la incerteza instrumental. Bien, ¿qué pasa si se me va de la mínima división de escala del instrumento? Bueno, voy a contar con esta nueva incerteza. Esta nueva incerteza, la incerteza estadística, el error estadístico, lo vamos a definir de dos maneras, porque va a depender de la clase de medición que hagamos. En la clase de hoy, lo que vamos a ver es la incerteza estadística, en uno de los casos, que va a ser la medición de ese pulso, bajo una cierta cantidad de medidas, n va a ser obviamente un número finito, porque si no nunca vamos a poder llevar a cabo el experimento. Vamos a medir 20 veces ese intervalo de tiempo entre punchi, 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 que tienen grabado, que lo colgué también en la página, y lo que vamos a evaluar es la incerteza estadística de esa medida a partir de este dato, este valor S. Vamos a ver, supongamos que mido n veces, siempre piensen que nosotros generalizamos, mido n veces, una vez, dos veces, tres veces, etc. N veces esa magnitud física, ese intervalo
de tiempo que considero que es un intervalo de tiempo constante. En este caso yo puse un ejemplo diferente, para que no hacerlo como lo de la clase y no piensen que es único. Yo medí n veces el diámetro de una partícula micrométrica. Esta partícula mide alrededor de 7 y 8 micrones, digamos. Sé que está entre 7 y 8 micrones. Medí n veces. Yo hice un caso de n muy, muy grande. Acá hay como 1000 casos. Nosotros vamos a ver el caso justamente de que esos n no van a ser tan grandes, o sea, la medición no va a ser tan representativa como en este caso. Y calculé el valor medio del diámetro de estas partículas. Entonces obtuve el valor medio como 7,29 micrones, por ejemplo. Bueno, ¿cómo calculo? Esto va a ser el valor más representativo de mi medición. ¿Cómo obtengo la incerteza en este caso? Fíjense que cuando empecé a medir, estos ya son los casos 77, casos 78, la diferencia de una medida frente a otra es más grande que la mínima división de escala de mi instrumento de medición. Mi instrumento de medición mide el 0,01 micrómetro. Hasta ese valor puede medir. Entonces, cuando fui midiendo de una en una, diferenciaban los datos de esa, se iban de esa mínima división de escala. Por eso dejé de lado la incertidumbre instrumental. La dejo de lado porque tengo otra incertidumbre que es más compleja, que es la que estamos viendo ahora, que es la incertidumbre que va a ser la incertidumbre estadística. Entonces, si uno mira este grafiquito, es un poco a ojo, yo sé que siempre en mi medida voy a tener un valor más representativo y voy a tener un intervalo de confianza, porque ese va a ser el resultado que yo muestre. Una medida en particular va a ser el diámetro de sub i. Esta va a ser alguna medida, no sé, la 77, la 78, una determinada medida. Cuando mida varias veces, yo voy a ver que alrededor de este valor más representativo se van a encontrar la mayoría de mis mediciones. Es lo que esperamos y lo que vamos a ver a lo largo del laboratorio 1, cuando midamos, determinamos las experiencias que estamos haciendo para este laboratorio. Puede haber experiencias que no se comporten de esa manera. Pero estas experiencias se van a comportar de tal manera que la mayoría de los valores se van a encontrar alrededor del valor más representativo. Ahora, yo puedo tener medidas del diámetro de esta partícula que se alejen justamente de este valor más representativo. De hecho, es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la mínima división de escala de mi instrumento es más chica que lo que varía cada medida en sí. Entonces tengo estos puntos. Estos puntos son diferentes medidas que hice. Algunas se van a alejar poquito, otras se van a alejar más, otras van a estar afuera del intervalo de confianza, porque justamente un intervalo de confianza lo que está diciendo es que con una cierta probabilidad se encuentra mi medida en este intervalo. No quiere decir que con el 100% todas las veces que mida voy a encontrarlo en este intervalo. Al contrario, la idea es poder dar con confianza un intervalo que con cierta probabilidad pueda encontrar la mayoría de mis datos. Y bueno, y va a suceder esto. Entonces, ¿cómo encuentro la incerteza de todos estos datos? La incerteza va a estar dada, obviamente, con la distancia que tengan, la diferencia que tengan cada uno de los datos que voy midiendo respecto del valor más representativo. Fíjense que la diferencia del dato que está acá afuera respecto del valor más representativo va a ser enorme, mucho más que la que esté acá pegadita. Bueno, yo tengo que contemplar todos los datos que medí, que considero que están bien medidos, obviamente, para poder calcular cuál es la incerteza que tuve en mi experimento. Para contemplar eso tengo que tomar las medidas de cada dato en particular que tomé, cuál es la diferencia de ese dato respecto de la media, respecto del valor medio o valor más representativo. Entonces yo acá lo hice en una columna. Dije, bueno, yo calculé la media y cada uno de estos datos, ¿cuánto se diferencia de la media? Bueno, los que sean más grandes que la media se van a diferenciar en un valor positivo, los que sean más chicos de la media en un valor negativo. Pero todos estos datos de acá simplemente es la diferencia que hay entre el valor que medí, entre cada valor que medí respecto del valor medio. Esto me va a dar una idea de cuánto me estoy alejando en cada medición del valor medio. Lo pueden pensar cuando, si quieren, tiro al blanco. Tiro al blanco respecto del valor que quiero, el 100, que no es lo mismo que esto, pero bueno, ¿cuánto es que me estoy alejando? Y bueno, algunos más, otros menos. Acá, cuando hago la diferencia de los datos respecto de la media, repito, van a tener signos, digamos, teniendo en cuenta si son menores o son datos mayores que la media. Entonces, si contemplo solo las diferencias de estos datos,
no voy a poder entender mi incerteza global, porque la verdad es que estos datos, si yo los sumo, podría estar anulándolos. Entonces, no me daría idea de cuánto estoy contemplando como incerteza. Entonces, siempre para contemplar la incerteza, lo que tengo que hacer es la diferencia de los datos medidos respecto del valor medio al cuadrado. Entonces, lo que siempre evalúo es la diferencia cuadrática de cada valor medido. Entonces, si yo medí solo 2 puntos y los dos están súper lejos del valor medio, tengo que poder reflejar eso. Si estuviesen simétricamente respecto del valor medio, se estarían anulando esas diferencias. No las puedo anular. Por eso siempre tomo, y van a ver que cualquier incerteza estadística va a tener en un término la distancia de los datos, la diferencia de los datos tomados respecto del valor medio al cuadrado. Eso, esta cuenta que puse en una columna, va a estar metida en nuestra incerteza. ¿Y cómo contemplo todas las diferencias cuadráticas? Sumando esta columna. Es decir, por cada dato tomado se mide la diferencia respecto del valor más representativo y se eleva al cuadrado. Y eso lo voy sumando. Lo voy sumando, como dice acá, y lo divido por la cantidad de términos que tenga. Esto es lo que uno llama la varianza. Cuando yo calculo la incerteza, lo que estoy justamente sacando es ese cuadrado, porque lo que termino haciendo es aplicando la raíz de ese cuadrado. O sea, la incerteza no es lo mismo que la varianza. Tengo que llegar a la incerteza mediante el uso de la varianza. La varianza estadísticamente es lo que sería para ustedes la aleatoriedad de esos datos al cuadrado. Entonces, lo primero que uno ve siempre es la varianza de los datos para al aplicarle, digamos, en la ecuación de lo que sería la incerteza estadística, a deshacerse, digamos, de ese cuadrado. Es porque uno va de atrás para adelante. Lo que ustedes dicen es, sí, está bien, al final me saqué de encima el cuadrado, pero no lo puedo hacer así porque sí. Es una, digamos, son mediciones estadísticas para llegar a una aproximación. Por eso es que, voy al anterior, con esto yo estoy solucionando un segundo problema, que es que en el caso en que la medición no esté contemplada, mis diferentes medidas no estén contempladas dentro de lo que es la mínima división de escala, lo que voy a contemplar son esas medidas, esas incertezas aleatorias. ¿De qué manera? Bueno, el valor más representativo sigue siendo lo mismo, hago exactamente lo mismo, lo que cambia es la incerteza. Después les voy a poner una página de resumen, pero en realidad la incerteza ya se calcula de otra manera. En el programa Origin, por ejemplo, uno tiene la posibilidad de obtener todas las variables estadísticas a partir de colocar en una columna los datos medidos, y esas variables estadísticas se pueden, dentro de esas variables se pueden contemplar el valor más representativo como valor medio o media, después la incerteza, en este caso estadística, como S, o desvío estándar, por eso es que la llamamos S. Muchas veces en los libros la van a encontrar como sigma, pero no me quiero adelantar, la clase que viene voy a hablar un poquito sobre eso, porque no es exactamente lo mismo. Se puede leer y muchas veces uno habla de las mismas cosas, pero bueno, la ecuación matemática de S es exactamente esta. Y es nuestro error estadístico en esta medida. Entonces, en los programas matemáticos, repito, esto se los da automáticamente. Pero si uno lo quiere calcular a mano, si tiene 20 datos, lo que tiene que hacer es la sumatoria de estos términos, que van a ser 20 términos, y dividir por n y elevar al cuadrado. Si uno quiere ver qué clase de medición está haciendo, qué clase de experimento está haciendo, si puede aplicar o no esta matemática, porque fíjense que yo lo primero que les dije es, bueno, esta matemática la vamos a aplicar, es muy probable que la apliquemos a lo largo de la materia, si no es el S va a ser lo que antes llamé como sigma sub E, que vamos a ver la clase que viene, pero necesito saber cómo es el comportamiento de mis datos, porque no siempre voy a poder aplicar toda la misma matemática, obviamente, va a depender del comportamiento de mis datos, justamente. Estos datos se pueden observar, el comportamiento de mi medida, se pueden observar mediante un gráfico que es común, que se llama histograma. Pongamos que medí n veces un experimento, y quiero ver qué clase de distribución tiene. Para ver la clase de distribución, nosotros hacemos un histograma. El histograma es un gráfico de barras. No sé si alguna vez hicieron un histograma en ninguna materia, claramente.
pero quizás para alguna práctica de algo, o en el secundario, no sé si llegaron a hacer algún histograma. Los histogramas, lo que revelan, la forma de histograma, es justamente qué clase de distribución tiene. Ahora les voy a explicar qué significa este histograma, pero lo que yo veo es que si en el eje X lo que contemplo son los datos medidos, estas X son los datos medidos, justamente medí X1, X2, X3, y en el eje Y lo que me está informando es el número de ocurrencias. ¿Qué significa? El histograma va de un mínimo a un máximo, donde contempla el mínimo medido y el máximo medido en el experimento. Y lo que hace, que puede ser automático, lo puedo hacer manualmente, es dividir en columnas rangos de mediciones, intervalos de mediciones, conjuntos de mediciones. Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero que este gráfico, que va desde el mínimo que medí hasta el máximo, tenga 5 columnas, 6 columnas, 10 columnas. Entonces puedo dividir, vamos a ir a la segunda y después paso a la anterior, puedo dividir desde el X máximo hasta el X mínimo, dividido C, que es la cantidad de columnas, que en realidad es la cantidad de intervalos de clase. Entonces puedo obtener cuál es el ancho de cada una de estas columnas. El ancho de esta columna, voy atrás, después vuelvo a esta. Lo vamos a llamar el intervalo de clase, la cantidad de columnas la vamos a llamar cantidad justamente de intervalos de clase, y lo que representa es que los datos que yo medí entre lo que sería el ancho de cada columna, es decir, por ejemplo, entre 2,1, 2,15 o 2,15 y 2,2, en este conjunto, los datos que medí entre este valor y este valor van a ser el valor que represente en I el máximo de esta columna. Es decir, el número de ocurrencia es la cantidad de veces que salieron en mi medición los datos comprendidos entre el mínimo de cada columna y el máximo de cada columna. Como es lógico, no podemos repetir datos, estas columnas van a ser conjuntos abiertos y cerrados. Es decir, un conjunto que, por ejemplo, el primer intervalo va a empezar desde mi X mínimo hasta un X mínimo más A, porque acuérdense que A es ese ancho de columna, pero el último dato va a ser abierto. El programa matemático, probablemente la mayoría de los programas, lo contemplen de una manera. Empiezan con conjunto cerrado, toman el 1,9, que es un dato que tomé, y terminan en conjunto abierto. ¿Por qué esto? Y porque acá justo no hay una columna, pero en el caso donde haya dos columnas pegadas, si no estarían repitiendo un dato, el dato que está en ambos conjuntos. Entonces, lo que contemplan es hacer un conjunto que empieza cerrado y termina abierto, salvo el último dato. La última columna va a ser un conjunto que empiece en un valor, que lo tome en cuenta, este 2,4, y también va a tomar en cuenta el último dato que uno tomó. Por eso es que el último conjunto, el último intervalo, va a ser desde el X máximo menos justamente este ancho de columna, que en este caso es 2,4, y el X máximo, que en este caso es 2,35. ¿Sí? Eso es un histograma. Es representado por columnas, un intervalo de conjunto de datos, los conjuntos de datos que tomé, cuántas veces salió todos esos numeritos, esos datos que tomé entre tanto y tanto. Entonces, si uno mira la forma de esto, lo que ve es que, por ejemplo, en esta medición, los valores de X que van entre 2,2 y 2,25 salieron muchas más veces que, por ejemplo, los valores que están entre 2,4 y 2,45. Entonces, esta clase de distribución es lo que a nosotros nos va a dar la idea de si nuestros datos medidos están alrededor de un valor medio o si se distribuyen, se dispersan de cualquier manera. Hay diferentes clases de distribución de datos, como les dije. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero siempre nos vamos a basar en una, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, un histograma, que es lo que vamos a ver hoy, no vamos a ver mucho más que esto, porque les estoy dando mucha información y ustedes la tienen que masticar. Y la clase que viene vamos a repetir parte de esta información. Lo que queremos ver es, cuando hoy midan los intervalos de tiempo de estos pulsos, que los traten de representar en esta clase de histogramas, y algunos verán y dicen, yo no puedo ni empezar a ver cómo se hace. Repito, los programas matemáticos son los que nos van a ayudar a hacer estas representaciones. Nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, cuando uno represente sus medidas en este histograma, lo que vamos a ver es, ¿cómo es nuestra distribución de datos? ¿Es una distribución en donde la mayoría de los datos se encuentran en un cierto intervalo, donde tenemos un número de ocurrencias
mayor por ahí en esta zona y menor en los extremos? ¿Tiene esta forma que, si uno hace esto, pareciera una forma de montaña? ¿O no? ¿O me da todo línea recta? Por ejemplo, todos los intervalos, la cantidad de intervalos de clases tienen un número de ocurrencia igual a 20. Entonces me da todo edificios con el techo a la misma altura. Bueno, eso es lo que tenemos que observar de nuestras mediciones. Estos son partes de datos, y otros datos que tenemos que saber del histograma, que vuelvo a la transparencia que sigue, es cómo podemos calcular el intervalo de clase. El intervalo de clase, que muchas veces lo van a ver en los programas como pin size, ancho de columna, nosotros lo podemos manipular, lo podemos intervenir, vamos a decir de una cierta forma, porque es fácil, se puede calcular como el dato mayor que medimos menos el dato menor, dividido la cantidad de columnas, que es la cantidad de intervalos de clases, que nosotros deseamos tener, por ejemplo. O sea, podemos tanto calcular C como calcular A mediante esta fórmula. Es decir, podemos hacer un histograma con las columnas que a nosotros nos parezcan relevantes a la hora de observar nuestra distribución de datos. Fíjense que si yo uso muchas columnas, digo, yo quiero que hagan 100 columnas para ver bien el comportamiento. A veces es peor el remedio que la enfermedad, porque si hago 100 puedo ver liñitas que no me genere una idea del comportamiento. Entonces, es un juego que uno puede hacer para llevar a cabo, para ver qué es lo que cuál es la mejor manera de observar la distribución de nuestros datos. Hay una regla para poder estimar la cantidad de intervalos de clase, es decir, estimar la cantidad de columnas que puede tener nuestro histograma en base a la cantidad de mediciones que hagamos. Y se utiliza a partir de esta fórmula. Muchas veces no es lo ideal. Un programa, cuando tienen un programa automático, muchas veces les da, por ejemplo, el Origin, el histograma, la verdad, más apto, se ve que contempla la idea de cómo ve la distribución de sus datos. Pero está muy bien que uno corrobore, cuando tiene un programa que automáticamente les muestra el histograma, que uno corrobore las cosas, que uno vea, bueno, esto me lo dio por default, yo ya tengo en un minuto ustedes pueden hacer un histograma. Quiero ver cómo daría, a partir de la regla de Sturge, el histograma. Igual, diferente, se ve una distribución totalmente cambiada. Eso es algo que vamos a pedir en la guía hoy, justamente, hoy no mucho más, pero para que ustedes vean que a veces guiarse por la automatización de un programa sirve, pero a veces no. Entonces lo importante es entender y probar. Cuando uno tiene una distribución de datos, uno puede ver si la gráfica, sobre todo las que vamos a ver nosotros, es que a veces tiene una cierta simetría, otras veces está lo que se llama sesgada para un lado o para el otro. Y hay 3 parámetros que uno puede tomar de nuestra distribución, que son la media, que es lo mismo que veníamos hablando, es el valor medio. Todos estos parámetros los hacemos sobre la tabla de datos, en realidad. Lo que sí está bueno observar sobre el gráfico, cómo es que yo veo, observo y me doy cuenta de estos parámetros que puedo calcular con simplemente los datos. La media, el valor medio, va a estar en algún lado ubicada, si la función es simétrica, en el medio justamente de esta función simétrica. Ahora sí, lo que yo tengo es un histograma un poco chanfleado para un lado, para el otro. Fíjense que a veces, muchas veces, no coincide con lo que quiero mostrar acá, digamos que me parece relevante, no coincide con la columna más alta. O sea, yo puedo tener el valor medio de mi medición y que no coincida, que ese valor medio no se encuentre justo en el rango, en el conjunto, en donde tengo mi columna más alta. ¿Por qué? Pero acá me perdí, dicen muchos. No, porque uno puede tener que muchos datos cayeron acá, fíjense toda esta curva, pero miren todos los datos que cayeron de este lado. Entonces, cuando yo hago la media de todo, es muy probable, de hecho no da, que el valor medio, que es el valor de X, que corresponde a justamente a la media de todos mis datos, no se encuentre dentro de la columna más alta. De hecho, acá, cuando uno hace y visualiza esto, el valor medio, que es este color azul, se encuentra en la columna de al lado, por ejemplo. Fíjense, en esta que está sesgada para el otro lado, lo que vemos es que el valor medio se encuentra del lado de la derecha, digamos, de lo que sería la columna más alta. En cambio, si la función es simétrica, lo que vemos es que el valor medio, que acá está superpuesto con las otras curvas, se va a encontrar en la columna más alta. Entonces, es importante saber que el valor medio, que lo voy a calcular matemáticamente, puede encontrarse en un lugar que no sea dentro de lo que es el conjunto de medidas que dio el número de ocurrencias mayor.
Y los otros dos parámetros que nosotros podemos calcular son la moda y la mediana. ¿Qué es la moda? Siempre hablamos de valores de X, valores de nuestras medidas. Bueno, la moda es el valor de X que sí corresponde al que salió más veces, el de máxima frecuencia, máximo número de ocurrencias. Es decir, es el número, el valor de la magnitud física que salió más veces repetido. Yo medí 100 veces y hay un número que salió más veces, es ese es el valor de la moda. Muchas veces la moda no tiene un único valor, a veces yo medí y me salió 10 veces me salió este valor, 10 veces me salió este, bueno, habrá varios valores de moda. Varios valores de moda, sonó, me falló. Sí. Sí, disculpa que te interrumpa. Si el histograma abajo vos tenés un intervalo, entonces ¿qué valor sería la moda? O sea, porque será, bueno, ponerle entre 1 y 2. Bueno, perfecto, esto está muy bien. Fíjense que lo que uno mide como número de ocurrencias en el histograma, por eso dije que esto se evalúa sobre la lista de datos, en el histograma uno ve un intervalo. Uno dice, entre los valores de 2,4 y 2,5, yo encontré número de ocurrencias de 50. O sea, medí 50 veces datos que están dentro de ese conjunto. Por ejemplo, 2,41 lo pude haber medido una sola vez, pero estaba dentro de ese conjunto. Y en ese conjunto el 2,2 lo pude haber medido 5 veces, el 2,3 lo pude haber medido 100 veces, el 2,4 una vez. Entonces, dentro de ese conjunto, que representa una columna, quizás uno de los datos solamente es el que tuvo mayor frecuencia de medida. De hecho, por eso repito que los datos de la moda se tienen que observar de los datos experimentales, no del histograma. O sea que en el histograma ustedes no sacan el dato de media, moda y mediana. En el histograma lo pueden ver si ustedes grafican una línea cuando obtuvieron el dato. El dato son los valores de X dentro de la lista de nuestros resultados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero entonces podría pasar, por ejemplo, que tengas, no sé, ponele que sale el número 3, sale 100 veces. Sí. Y después, para que es difícil en el aire. Es difícil en el aire, ponele... sí, me mata no tener pizarrón también. A ver, ponele, imagínate que el histograma va de 1 en 1, ¿no? Sí. Entonces, tenés entre el 1 y el 2, salió, por ejemplo, el 1,5, salió 100 veces. Ponele. Sí. Y entre el 2 y el 3 salió, por ejemplo, el 2,1, el 2,2, el 2,3. Cada uno de esos salió 30 veces, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Porque entonces la moda te va a marcar el 1,5 que salió 100 veces, pero la barra más alta te va a salir. No, porque la moda es un valor de X. La moda no tiene por qué corresponder al máximo de la columna de datos. En el otro ejemplo lo puse como máximo de ocurrencias ese rango, pero la moda es un dato, o puede ser más de uno, porque si se repite, si justo te dio 50, varios datos, es más de uno. Pero se hace numéricamente, los datos de ustedes. Si ustedes ven que salió 50 veces ese que está acá abajo, supongamos de acá justo uno solo salió 50 veces, pero el resto salió 30, 30, 30 dentro de ese intervalito, ustedes van a tener un alto de columna mayor, pero la moda no va a estar correspondiendo, digamos, a esa columna, justamente. Acá, este es un ejemplo. Si se fijan, la moda, en este caso, salió más alta. Bueno, en este caso justo salió más alta, es un caso teórico. Pero les puede pasar eso que decís vos, que la suma dentro del rango que uno utiliza como ancho de columna, la suma de todas las veces que salieron todos esos números, 30 más 30 más 30 más 30, me dé 1000, y que un dato en otra columna haya salido 50 veces justo ese dato, y los de su alrededor no, y que esa columna sea más baja, pero sea el número de moda, ¿sí? Es el dato que salió más veces. Esa es la definición de la moda. Bien, gracias por la pregunta, está muy buena para volver a aclarar eso. Porque justo el caso teórico acá del dibujo no lo mostraba. Si bien sí mostraba la media, no mostraba la moda eso. Bueno, y la mediana es, la mediana es el número de, justo el valor de X que divide de todas sus mediciones la mitad más chica de la mitad más grande. La única manera de calcular la mediana es ordenar los datos, la mejor manera. Si yo ordeno los datos, el dato que está en el medio va a ser el que divide a los datos más pequeños de los datos más grandes. Entonces, cuando es par o es impar, la cuenta es distinta, porque es lógico. Si yo tengo 101 mediciones y las ordeno de menor a mayor, los datos más chicos al principio y va creciendo,
tengo 101 mediciones, repito. Bueno, las primeras 50 van a estar separadas de las otras 50 por ese valor número 51, justamente. Entonces, en el caso impar es más fácil, porque me fijo en la mitad, el dato justo que divide el 50% del 50%, y es mucho más fácil. En el caso par, la cuenta es un poco más larga, pero también es sencilla. Lo importante para medir, para obtener la mediana, es ordenar los datos. Igual estos parámetros, nuevamente, cualquier programa matemático se les da. O sea, cuando uno necesita saber, lo que pasa es que, bueno, como repetimos siempre acá necesitamos entender las cosas, conocerlas. Y si uno quisiera hacerlo en un programa matemático donde quiere poner la expresión matemática justamente, porque no tiene la facilidad de obtenerlo inmediatamente, lo que necesita es saber, aparte, qué fórmulas tiene que usar. Por eso acá está la idea y la fórmula de implementar. Cualquier cosa, si esto se quisiese hacer, por ejemplo, en el Python, uno podría tranquilamente aplicar las ecuaciones cuando tiene los datos ordenados. Recuerden eso. Entonces, estas son tres cálculos que nosotros podemos también obtener a partir de nuestra medición. Y podemos también visualizar. Sí. Perdón, una pregunta. En la mediana, en el par, o sea, ¿cuál sería si es par, cuál sería el número medio? Muy bien, perfecto. Si es par no tenés un número medio. Lo que tenés es, o sea, no tenés un valor que divida a una mitad de la otra, sino lo que tenés son, por ejemplo, tenés 100, doy ejemplos, me gusta dar ejemplos para ver si por ahí les queda más claro. Si tengo n igual a 100, ustedes dicen, bueno, yo tengo dos grupos de 50 si los ordeno, pero ¿cuál es el del medio? Justamente no hay uno en el medio que divida como antes en 101. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno agarra el valor número 50, que está dentro del primer grupo, y el valor 51, que está dentro del segundo grupo, y hace esta cuenta. Hace un promedio con esos dos datos. Ese va a ser el valor de la mediana en el caso que n sea par. Ok, el problema es que vos ponele, o sea, vos tenés 100 mediciones, y en el número impar, vos tomás la medición número, si tenés, qué sé yo, 101 mediciones, tomás la medición 51, claro, como el valor medio. Listo, pero tal cual. en el par tomarías la medición 50,5. No, es que No. vos no tenés una medición 50,5. Vos tenés números. Es que N es un número natural. No, es que justamente vos tenés que tomar las dos mediciones que estén más pegadas a lo que sería la mitad y hacer un promedio con esos datos. La número 50 o la número 51. Sí. Entonces, pero por ejemplo acá, perdón, si tenés n igual a 100, y tenés que, o sea, tenés x de n sobre 2 que es 50, más 1 más... Pará, te detengo. X de n sobre 2 es la posición 50 de tu medida tomada. Es el valor de x colocado en tu posición 50. Ok. Porque si no, toda la vida, vos no estás haciendo cuentas con n, estás haciendo cuentas con los valores de medición tomada. Con los valores, Claro. Siempre recuerden que son todos valores de x. Son los valores de tu medida. Ahora, lo que llamo n, es la posición, es el número de medición. Entonces, si vos ordenás tus datos en una columna, el dato que se encuentra en la fila n sobre 2, es decir, en la fila 50 si n es 100, ese dato lo agarrás. Va a ser un dato, puede ser 2,4, por ejemplo. Sí. Y después agarrás el dato que se encuentra en la columna n sobre 2 más 1, es decir, en la columna 51, en la fila, perdón, 51. En la siguiente. Claro, exactamente, es la anterior y la siguiente. Los agarrás esos dos datos, supongamos que es 2,4 y 2,41. Los sumás y los dividís por 2. Ya entendí, perfecto. ¿Sí? Gracias. Perdón, una pregunta para ver si lo entendí bien. La mediana entonces sería, o sea, divide del lado de la izquierda, o sea, del lado de la izquierda y de la derecha la misma cantidad de repeticiones de una medida. No, divide simplemente un conjunto de mediciones desde la primera mitad, las mediciones más pequeñas, y la segunda mitad, las mediciones más grandes. Pero no estoy entendiendo si, o sea,
a cada lado hay 50 elementos, ponele en el caso de Hay un 100. 50%, sí. Bien. Sí, hay 50% de los datos. Pero siempre que los datos estén ordenados, si no, uno no podría estar sacando bien una mediana. ¿Mm? Entonces... Claro, o sea, la mediana no está contenida dentro de tus mediciones. O sea, no es una medición que hiciste. Puede que la sí, mediana. como que no, dependiendo. Si tengo un número impar, va a ser una medida tomada. Si tengo un número par, Sí, no. Va a ser el promedio claro. de 2 medidas tomadas. Perfecto. Pero divide al 50% justamente los datos cuando están ordenados. Ese es el valor de mediana. Porque muchas veces, ¿por qué lo colocamos y lo explicamos? Muchas veces uno confunde media con mediana. Entonces, de hecho se ven los gráficos, no siempre es lo mismo, porque si una distribución de datos está sesgada, yo tengo muchos valores de un lado y menos valores del otro, aunque salgan más veces. Entonces, a veces, al no ser, cuando es simétrico es fácil, todo da lo mismo, la media, la mediana es lo mismo, digamos, todo es sencillo, pero si no, es una forma de reportarle a la gente que cuando uno ve diferencias entre la media y la mediana, es que esa distribución de datos no es simétrica, está sesgada de alguna manera. Y también lo que se puede saber es que depende de cuánto, si es mayor o menor la mediana de la media, puede estar sesgada para un lado o puede estar sesgada para el otro. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de eso, esto mejor dicho, con los dos casos que vimos. El caso de, si yo mido varias veces algún fenómeno, alguna magnitud física, algún fenómeno físico, y encuentro mis datos dentro de lo que es la incertidumbre experimental, instrumental, o sea, el error instrumental. ¿Cómo voy a reportar? ¿Cuál va a ser mi resultado? ¿Y cómo lo voy a reportar? Bueno, mi resultado va a ser el intervalo de confianza que vaya desde el valor más representativo menos el sigma de apreciación, hasta el valor más representativo más el sigma de apreciación. Eso, repito, siempre y cuando mida dentro de lo que es el intervalo, el error instrumental, el intervalo de mínima división de escala de mi instrumento. Y el valor más representativo lo reporto de esta manera, y el sigma de apreciación, que es el error instrumental, lo vamos a reportar, como les dije anteriormente, como muchas veces la mínima división de escala. Y en el caso que vimos recién, ¿cuál es el caso que vimos recién? Es, ¿qué pasa si yo mido más de una vez mi magnitud física y mis resultados se encuentran fuera de lo que es el error instrumental? ¿Qué significa fuera? Diferencian entre sí más de lo que sería el error instrumental. Bueno, cuando sucede eso, y yo estoy haciendo reiteradas mediciones, y puedo llevar a cabo reiteradas mediciones bajo las condiciones de que el experimento sea siempre igual, el mismo diseño, la misma experiencia, el mismo observador, no sopla ni una mosca, puedo decir que puedo calcular el promedio y mi valor más representativo sí va a ser el promedio, y que mi resultado va a estar dado por el intervalo de confianza, en este caso, de X medio menos ese valor S que llamamos dispersión estándar, que va a ser nuestro error estadístico, y X medio más el desvío estándar, que va a ser nuestro error estadístico. Y ese desvío estándar se va a calcular mediante esta fórmula, que va a involucrar el número de mediciones, va a involucrar el valor de cada medida tomada, y va a involucrar el valor de la medida como valor más representativo, la media de mis datos. Y la forma de expresarla, en este caso, en donde tenga que usar la incerteza estadística, va a ser de el X más representativo más menos el S, que es el desvío estándar, que va a ser lo que vamos a ver en la clase de hoy, digamos, lo que vimos hasta ahora en la clase de hoy. Acotar un par de cosas antes de ver Perdón, el profe. experimento. Sí. Un segundito. Sí. No sé si lo dijiste recién, pero también lo vi antes y me lo pregunté. ¿Qué significa la UD? La U y la D minúscula. En la fórmula, en la expresión del intervalo de confianza. Ah, UD, perdón. Unidad. ¿Dónde puse sub U? Sí, es la abreviatura correcta de la unidad. Okay. Perdón, sí, totalmente. Gracias. Cuando vean UD punto es unidad. A veces lo escriben sin punto, pero se escribe con punto. Y cuando es unidades, es como el UDS. Así que sí, es eso, unidad.
tengo que hacer un par de aclaraciones para simplemente que les sirva a ustedes de herramienta. Esto, lo de la transparencia anterior, ya nos sirve para medir todo. Ya vamos a poder hacer las experiencias de hoy. Voy a hacer algunas aclaraciones más. Recién hablamos de precisión de un instrumento, voy a cambiarlo de asociada, voy a hablar de la mínima división de escala y resolución. Hasta ahí, perfecto. Pero muchas veces vamos a hablar de precisión de otra manera. Vamos a hablar de precisión en una medida. ¿Cuál es la precisión de tu medida o de tu resultado? La precisión de un resultado no es la precisión instrumental, ¿sí? Una cosa es la precisión instrumental y otra que vamos a ver es cómo puedo determinar la precisión de mi resultado, cuán preciso es. En realidad uno habla de precisiones de un resultado cuando uno compara justamente resultados. Yo medí de distintos métodos algo, o medí yo una cosa, la misma cosa la midió mi compañero, y digo, bueno, ¿tu resultado es más preciso que el mío? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Mediante vamos a definir un nuevo parámetro que se llama error relativo. Acuérdense que hasta ahora veníamos hablando de error absoluto. Ya dejamos del lado el delta X, porque es general, es lo que van a ver mucho en la literatura, y lo fuimos cambiando y reemplazando por nuestras incertezas de acuerdo al experimento. Pero en realidad, para unificar, recordemos que el delta X es el error absoluto de mi medición. Entonces, el error relativo lo voy a definir como el módulo de la incerteza o error absoluto dividido el valor más representativo de la medición. Voy a tener un montón de datos, yo voy a terminar reportando mi valor más representativo y la incerteza de mis datos de acuerdo al sigma de apreciación o de acuerdo a si tengo un error estadístico, que va a ser el famoso delta X. Es lo mismo que el delta X. Entonces, el error relativo es esta fórmula, esta cuenta, y fíjense que, como hablábamos anteriormente, el error absoluto tiene las mismas unidades que el valor más representativo. Entonces, este error relativo no va a tener unidades. ¿Para qué me sirve no tener unidades? Justamente porque si yo quiero hablar cuán preciso fue mi resultado, o cuán preciso es el resultado de esta experiencia frente a la de otra experiencia, esto justo me va a servir para comparar cualquier cosa con cualquier cosa, porque no tiene unidades. Lo que hace es hacer pesar la incerteza de mi experimento frente al valor medido, más representativo. Si yo mido, por ejemplo, algo que mi valor representativo es 100, y mi incerteza ronda en el 1% de ese valor, y una persona mide algo que vale 40, y es otra cosa totalmente distinta, y su incerteza ronda alrededor del 40% o del 100%, va a tener una incerteza mayor, su resultado va a ser menos preciso. Cuando uno hace esta cuenta, va a poder decir que a menor error relativo, el resultado o medida es más precisa. Para ver un ejemplo, para que les quede más claro, y poder entender que podemos comparar peras con manzanas, por decirlo de una manera, un valor de unidades de milímetros se puede comparar con un dato, un resultado que está hecho en gramos. Por ejemplo, si pesé algo, medí la masa de algo y medí el diámetro de algo, yo puedo comparar la precisión de estos dos resultados a partir de esta cuenta. Y fíjense, estos dos resultados tienen una incerteza que es la misma, incerteza absoluta que es la misma, 1, 1. Entonces muchas veces se confunde y uno dice, bueno, ¿cuál fue medido mejor? La típica palabra que uno no quiere usar nunca en el laboratorio. Dice, y fueron medidos iguales porque los dos tienen la misma incerteza. Bueno, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, la incerteza absoluta no define la calidad de esta medición. Lo que define la calidad o precisión de esta definición, de esta medida, de esta medición, es el error relativo. Es cuánto pesa esta incerteza absoluta frente a lo que medí, en este caso, y cuánto pesa mi incerteza absoluta frente a lo que medí en el segundo caso. Fíjense que, como puse números así redondos a propósito, en el caso de M, que su incerteza sea 1 frente a 100 es como hablar de un 1%. Esto es el 1%. En cambio arriba, que su incerteza sea 1 frente a 10 es como hablar del 10%. Lo que pesa 1 en 10 es distinto de lo que pesa 1 en 100. Por eso al hacer este cálculo, lo que está haciendo es eso, 1. 1 dividido 10 da 0,1. Si esto lo multiplicara por 100 sería el 10%, justamente el primer caso. Bueno, el error relativo también se puede multiplicar por 100 y definirlo como error relativo porcentual.
lo van a encontrar muchas veces en la literatura. En este caso yo no lo puse porque vamos a hablar hoy, en la práctica les pedimos que calculen el error relativo de sus medidas. Entonces cuando calculo el error relativo de mis medidas, de acuerdo a lo que obtenga, puedo evaluar y decir qué medida fue más precisa. La medida, en este caso de M, fue más precisa que la medida de D. ¿Por qué? No porque medí con otro instrumento, quizás medí con el mismo y tienen la misma incerteza absoluta. Pero una cosa es medir algo chiquito con un instrumento de cierta división de escala, y otra cosa es medir algo mucho más grande con ese instrumento de la misma medición, unidad de división de escala. Entonces estos son conceptos que uno va viendo a medida que mide. Y dice, bueno, si tengo que medir algo pequeño, me conviene agarrar un instrumento más preciso, para que justamente el peso del error de mi instrumento no sea tan fuerte frente a lo que tenga que medir. Ahora, si quiero medir 1 kilómetro y tengo una cinta métrica, y bueno, la verdad es que es más probable que tenga otras incertezas en el medio más que el milímetro de la regla, de la cinta métrica. Entonces este parámetro lo vamos a usar muchas veces para comparar precisiones de medidas. Mientras que, repito, no se confundan, la precisión de un instrumento es la mínima división o resolución del instrumento. Otras cosas más a tener en cuenta. Falta poquito. Cifras significativas. En el laboratorio va a ser la primera vez que hablemos, mejor dicho, de cifras significativas. Si yo tengo una incerteza, por ejemplo, cuyo valor me da el que está escrito acá, 0,000003400 o más números todavía. La incerteza lo que está diciendo es hasta qué punto de mi valor puedo confiar. Bueno, si yo tengo una incerteza, por ejemplo, de 0,3400, yo ya sé que el primer número después de 0 ya me está dando idea de que ese número es fuerte y que representa parte de las incertezas que yo que tengo contabilizadas, cuantificadas. A medida que me alejo de ese número, para el lado de la derecha, yo veo que todos estos numeritos dejan de ser fuertes, porque ya está. A ver, yo sé que incerteza no es equivocación, pero si yo me equivoqué en 3, no importa si después me equivoqué en 3409, porque deja de ser representativo lo más pequeño de mi incerteza. Entonces, para saber cifras significativas, lo que uno tiene que evaluar es, a partir del número que obtuvo de la incerteza absoluta, cuando uno obtuvo la incerteza absoluta, tiene que evaluar cuáles van a ser las cifras que sean relevantes a la hora de reportar el resultado. En general, los criterios en los laboratorios son de utilizar 2 cifras significativas o una cifra significativa. Es muy común. Si encuentran que algunos les dice 3 cifras significativas, bueno, son criterios. Nosotros vamos a usar 2 o una cifra significativa. Y lo que les voy a explicar acá en esta transparencia es cómo me doy cuenta de que un resultado, una incerteza, está escrita con 1 o 2 cifras significativas. Bueno, las cifras significativas se cuentan de la siguiente manera. Cuando empiezo a ver el número desde la izquierda hacia la derecha, si empiezo a ver ceros, como es en este caso, los ceros no valen como cifras significativas. Hasta acá no medí nada, no medí nada, no medí nada. El primer número distinto de 0 va a ser la primera cifra significativa. La primera cifra significativa va a ser el primer número distinto de 0 cuando empiezo a mirar a ese número desde la izquierda hacia la derecha. Bueno, encuentro mi primera cifra significativa. Entonces, todos los números contando de ahí hacia la derecha valen como cifras significativas, aunque valgan 0. Pero fíjense que el 0, el último 0 de acá, está del lado de la derecha del primer número que ya es distinto de 0. Parecen trabalenguas, pero pongo el peor ejemplo para que lo puedan entender. Entonces, cifras significativas, la primera cifra significativa va a ser el primer número distinto de 0 viniendo de la izquierda. A partir de ahí se cuenta como segunda, tercera, cuarta cifra significativa, etc. Si yo reportara mi error de esta manera, estoy reportando un resultado con 4 cifras significativas. Si quisiera reportarlo con 2 cifras significativas, me tengo que deshacer de los números que representan a la cuarta a la tercera y la cuarta cifra significativa, o sea, de estos 2 ceros. Si quisiese reportar este número con una cifra significativa, ya está, el 3 es una cifra significativa, me olvido de los otros. Como ejemplos, está esto y hay cosas para practicar en la página. Por ejemplo, si mi incerteza vale 906, esta incerteza está reportada con 3 cifras significativas, porque no tengo ningún 0 al principio, entonces ya el 9
es mi primera cifra significativa. El 9 pesa. Bueno, el 0 también, porque ya está después del lado de la derecha de mi primera cifra significativa. Ahora, si empiezo a ponerle comas, y bueno, acá tengo más cifras significativas, porque yo estoy asumiendo que esto es un 0. Estoy diciendo, ojo, acá tengo un 0, acá me di un 0. Y así sucesivamente. A veces, cuando uno habla de notación científica, se confunde, porque en notación científica uno dice, bueno, esto como está a la 3, esto tiene, y empieza a ponerle diferentes nombres y números de cifras significativas. Bueno, fíjense que, por más que esto sea 10 a la 3, este valor es 4,5, con varios ceros después, ¿sí? Ahora, esos ceros que están antes de lo que sería una coma, como en este caso, no están mostrados acá. Por lo cual, esta forma de reportar el resultado me está indicando que tengo 2 cifras significativas, pero es por la forma que estoy reportando el resultado. Y acá lo estoy reportando con 3 cifras significativas porque es la forma que estoy reportando el resultado. Entonces, lo importante es ver cómo lo estoy reportando. Y cuando uno dice, bueno, lo voy a poner a mi resultado con una cifra significativa o 2 cifras significativas, repito, miro la incerteza. Después de hacer todos los cálculos, todo, veo cuánto me dio la incerteza. Entonces, supongamos que tengo este ejemplo, la incerteza me dio todo esto, el valor que me di, el valor más representativo, lo puse como X0, pero es como el valor X rayita, ¿eh? Es la misma nomenclatura. O sea, cambia la nomenclatura, representa lo mismo. Me dio todo esto. ¿Cómo reporto este resultado? Si lo quiero reportar con 2 cifras significativas, como muchas veces pedimos, me fijo en la incerteza, agarro el número de la incerteza, cuento, el primer 0 no vale nada, el 2 es una cifra significativa, la primera, el 3 es la segunda cifra significativa y paro de contar. Entonces, agarro el número y lo redondeo a 0,23, que es quedarme con las 2 cifras significativas de la incerteza. Bueno, para reportarlo yo no puedo poner al valor más representativo con todos estos números, porque en realidad este 0,23 lo que me está dando confianza de mi incerteza hasta esta parte. Todo esto ya está, ya fue, ya no me importa. Es algo que no tiene relevancia frente a lo que me di. Con lo cual, la forma de reportar el resultado siempre es colocar a la incerteza con las cifras significativas que me piden o el criterio que yo tome y arreglar el valor más representativo de tal forma que la cantidad de números de unidades después de la coma correspondan a la cantidad de números después de la coma de la incerteza. Y lo repito con este caso. En este caso se pide el mismo dato reportado con una cifra significativa. Bueno, voy a la incerteza, lo redondeo de tal forma que me quede solamente una cifra significativa, coloco mi error y ahora cuando voy a colocar mi valor más representativo, me fijo que lo que haya, la cantidad de números después de la coma, sea la misma que la cantidad de números que hay después de la coma del valor incerteza. ¿Sí? Para que esto coincida con esto. Y después las unidades. Esa es la forma correcta de reportar un resultado. Muchas veces al principio uno no se da cuenta y nosotros los vamos a corregir constantemente, después les va a salir automáticamente. Repasen esta carillita, digamos, es simplemente practicar. Sí. No se contradice en donde está el X0, que es 32,24, con 2 cifras significativas. Ahí en la tabla, con el 906 y 3 cifras significativas, no, o sea, no es el mismo, o sea, no es la misma idea, no tendría que ser 906,000 si dice 3 cifras significativas, o en el 32 recortarle lo decimal. No, pará, estás confundiendo 2 cosas. Una, vamos a ir con el 906. Cuando vos decís 906,000, vos contemplaste que las cifras significativas, y vos dijiste que eso 3, es porque para vos las cifras significativas son los valores después de la coma. No, igual yo lo decía por el 32, no por el 906. O sea, bueno, el 906 entonces vamos a ese caso, porque no quiero que tampoco se confundan los chicos con el comentario que hiciste con el 906, porque ahí tengo para corregirte. Pero vamos con lo anterior. Cuando vos estás hablando del X0, no estás hablando de la incerteza. Vos estás queriendo usar el criterio de 2 cifras significativas con un valor que no es el que se toma para tomar ese criterio, justamente. El criterio de las cifras significativas es sobre la incerteza. ¿Por qué? Porque la incerteza, ¿qué me da? La incerteza me da la idea de dónde encuentro yo el inconveniente en mi medición.
¿Dónde está el problema? No está en 32. 32 todos me dan 32. 32, algo. Mi problema empieza a actuar acá, en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué sé que mi problema empieza a actuar acá? Porque vi mi incerteza. Mi incerteza tiene peso en esta zona. Entonces, yo no puedo tomar como criterio el de 2 cifras significativas en el valor más representativo, porque ¿qué haría? Lo cortaría en 32. Acuérdense que si tomara al X0 para tomar el criterio de cifras significativas, lo tendría que cortar en 32 porque el primer número significativo es el 3 y el segundo es el 2, ¿sí? Entonces... Ok, ahora sí, porque lo estás viendo en base a la incerteza, ¿no? Al valor. Exactamente, por eso el título acá, siempre es en base a la incerteza, no al valor más representativo. Porque supongamos que yo tengo una incerteza de 0,23, pero lo que me di fue 10.293.000, y la verdad es que yo no puedo decir que entonces yo me di 10 millones, porque todo lo demás también se midió con certeza, y la incerteza está justamente en lo que marca esto. Lo que me di con certeza, no lo voy a tocar. Lo que voy a tocar, para redondear, es lo que me di donde ya tengo la incerteza medida, donde tengo mis fluctuaciones. Por eso es que siempre las cifras significativas, esto recuérdenlo muy bien, y por eso está en rojo, se toman y se realizan sobre la incerteza. Para poder el resultado expresarlo correctamente, las cifras significativas se calculan, se determinan sobre la incerteza, y después acomodo el valor más representativo. En la página de la materia colocamos, también hay un ejercicio con una tablita para que ustedes puedan practicar. Pueden llenarla, pueden completarla, pueden hacer el ejercicio. Y hay también un caso ahora que aprovecho con un casito más, pero tiene que ver con eso también. Bueno, justo coloqué los mismos números. Sí. Disculpe que... ¿puede ir para atrás, por favor? Sí. Había algo que estaban preguntando en el chat que igual no lo tengo muy claro, pero dicen que ¿por qué 4,5 por 10 a la 3, que es 4.500? O sea, ¿por qué eso es 2 cifras significativas? Es por la forma que uno lo está contemplando, lo está escribiendo. Fíjense que esto es una incerteza, ¿sí? Entonces, uno lo coloca justamente por eso lo de la confusión con las cifras significativas. Eso puede confundir cuando uno, digamos, coloca cifras significativas y, notación científica, y lo que hace es cambiar lo que es la potencia. Supongamos, yo digo, esto tiene 2 cifras significativas, está escrito de esta manera. ¿Y cómo contemplaría el valor más representativo de esto? Y bueno, yo tendría que poner un número que corresponda a, después de la coma, este número, con el mismo criterio de 10 a la 3. Si yo cambiara esto, podría cambiar las condiciones de expresión del resultado. Es solo por cómo está escrito. Puede cambiar, por eso les puse este ejemplo. Fíjense el ejemplo 1 y el ejemplo 2. ¿Es el mismo número? ¿Es distinto número? Es el mismo número. ¿Por qué tienen cifras significativas? Por cómo está expresado. ¿Sí? Entonces, el tema de las cifras significativas simplemente es para poder expresarlo correctamente y no hacer, digamos, como un cachivache cuando uno reporta un resultado. Entonces, según cómo lo exprese, va a ser la cantidad de cifras significativas. Fíjense entre el dato de la tabla 3 y 4, ocurre lo mismo. Cambia de acuerdo a cómo uno lo está presentando. O sea, que si a mí me da el resultado de 50.000, y me pedís 2 cifras significativas, lo tendría que pasar a notación científica. Sí, tal cual. Perfecto. Si vos aseguraste el 50.000, porque a vos te dio 50.000 perfecto. Perfecto. Exactamente. Tal cual. Okay. Bien. Bueno, seguimos con la última, que sería el redondeo. Nosotros vamos a usar el criterio de redondeo. Pueden usar el criterio que quieran, obviamente, siempre se anota el criterio si es que uno cambia lo que en general nosotros vemos. El redondeo, esto es sencillo, se los dejo para que ustedes lo miren bien, pero tiene que ver con que donde yo me quiero sacar de encima números, si el número es menor que 5, el redondeo implica que coloco un número menor antes, y si es mayor que 5, coloco un número mayor. Simplemente eso, o sea, mantengo el número que está. Entonces, esto me va a pasar cuando tenga que empezar a rebanar los datos de incerteza. Cuando rebane los datos de la incerteza, justamente me va a pasar eso, y después cuando tenga que cortar en base a la forma de expresar mi resultado, también me va a pasar con el otro valor. Se los dejo para que chusmen, pero es lo que cotidianamente yo calculo que en el CBC también habrán visto lo que es redondeo o cortar un número.
Bueno, sí, terminamos. Vamos a hablar un poco. Una última pregunta. Sí, claro. Para cagar el que terminamos. No, por lo menos terminamos eso. Las preguntas están siempre bienvenidas. Claro. El redondeo igual nos genera un error, nos genera un error, una incertidumbre de por sí. Sí, ¿y por qué? ¿No se tiene en cuenta? Claro, lo que pasa es que vos cuando redondeas un número, en general lo que estás haciendo es redondear un número que está lo que sería parte de tu valor de incerteza. Ese número en general está protegido. Si uno lo hace con 2 cifras significativas, como solemos pedir, digamos, en el laboratorio, está protegido por el número anterior. Entonces, vos lo que estás haciendo es sobre tu incerteza, redondear un valor dentro de lo que es tu incerteza. Ahora, si vos tomás una cifra significativa y estás justo redondeando, y ahí te cambia en una unidad, porque lo tenés que subir o bajar, digamos, o dejar igual o subir. Bueno, en ese caso, vos lo que estás haciendo justamente es, a tu incerteza que habías medido más precisa, porque vos la verdad que le habías tomado un montón de datos, si vos la achicás y la redondeás a una cifra significativa, en realidad estás dando un valor un poquito más grande. Como nosotros hablamos de estimaciones, no hablamos de números exactos, es parte de la incerteza, tu intervalo de confianza, quizás va a tener un poquito más, va a ser un poquito más grande que el intervalo de confianza de otra persona que haya redondeado hacia abajo. Pero sí, podés estar cambiando eso mínimamente si tomás el criterio de una cifra significativa. Si tomás el criterio de 2, ya la segunda no pesa tanto como la primera es la que más pesa. Ok. ¿Sí? Ok. Pasa que eso igual es un error. O sea, estás descontando los últimos 4 números y tenés 6 cifras significativas que te valen. Siempre vos estás modificando el dato, seguro, y eso pasa en todas las magnitudes que vos leas. Esto me viene al pelo para hacer un comentario. ¿Qué pasa si yo quiero medir la densidad, quiero utilizar la densidad tabulada de un material? Yo tengo un material de aluminio y quiero utilizar para mi cuenta la densidad del aluminio, y la leo en un libro. Y me dicen, la densidad del aluminio es 2,71 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces digo, bueno, perfecto, 2,71. ¿Y esta persona qué hizo? ¿Le dio ese valor justo cuando midió? Seguramente hizo un experimento grosso, mucho más grosso, por eso está en un libro, en una tabulación, una tabla, y lo deben haber cortado, redondeado o haber hecho algo con eso. Bueno, ese algo que hicieron es un criterio que quizás no conocemos, que es cortar o redondear ese número, y nosotros sabemos que hay una incerteza en ese último dato. El 2,71 que teníamos de valor de densidad, en realidad tenemos que desconfiar un poco sobre ese último numerito. ¿Qué es lo que pasa con el cronómetro? ¿Por qué decimos, bueno, le ponemos una incerteza a una unidad del cronómetro? Que desconfiamos de qué pasó en ese último número, si lo cortaron, lo redondearon, etc. ¿Sí? ¿Y no habría que poner en cuánta incerteza hay cada vez que pones un valor redondeado? No, porque vos lo estás haciendo justamente es tu incerteza, poder expresarla de una manera que sea lo más sociable posible. Pensá que si no, lo que vos harías es poner 1.000 millones de números y le darías, hay tablas en donde los valores, ese 2,71 que te digo, tiene muchísimos decimales. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere hacer es decirte, bueno, en realidad lo que me dio es esto. ¿Por qué el valor de la gravedad cuando la vemos tabulada tiene un montón de decimales? Si nosotros usamos 9,8 y algunos usan desastrosamente 10. Porque en realidad uno dice, bueno, necesito hacer algo más práctico en la vida, socialmente me tengo que relacionar de una manera mejor, y bueno, y trato de redondear un número. Sí, es lógico que me voy a perder un poco de información, pero la que me pierdo es mínima, y lo que me pierdo según lo que yo quiero o necesito de ese dato, va a ser relevante o no.